Buenas tardes, mamás, papás, todos los que se conectaron, muchas gracias por su puntualidad. Y bueno, pues vamos a arrancar nuestra charla del día de hoy, que va a estar súper interesante y seguramente vamos a aprender mucho sobre alimentación para nuestros niños de preescolar y primaria menor. Voy a presentar con nosotros está la nutrióloga Aiko López. Ella es nutrióloga clínica con enfoque infantil, egresada de la UNIVA. También es educadora en diabetes, asesora en lactancia materna. Estudió esto en Prolactar España y bueno, es certificada en NSP por el Instituto Mexicano de Nutriología Clínica y también tiene un diplomado en enfermedades pediátricas y es estudiante en maestría de nutrición pediátrica. Y bueno, pues la verdad es que creemos, Aiko, que nos vas a ayudar mucho a entender qué es lo que tienen que comer nuestros niños a estas edades para evitar problemas de digestión, estreñimiento y bueno, todo lo que esto conlleva, ¿no? Incluso afecta a veces hasta en el aprendizaje y en su nivel de atención y concentración. Decidimos elegir este tema y meterlo entre nuestras clases que damos a papás, Escuela para Padres, porque hemos visto muchos casos en nuestros pequeños que han estado manifestando distintos síntomas relacionados con estos problemas que ahora yo mencioné. Y bueno, pues te damos la bienvenida y te agradecemos nuevamente. Yo soy la maestra Esmeralda Zúñiga y pues aquí vamos a estar, está Miss Karen también como parte del equipo, está nuestra psicóloga Cintia Cuellar, quienes está organizando estas charlas. Y bueno, pues estamos listas y listos como para poder aprender, Aiko. Así es que te dejo el micrófono. Muchísimas gracias. Gracias por la confianza. Bueno, antes que nada les quiero comentar que la verdad hablo bastante y me emociono cuando estoy dando mis pláticas. Así que si tienen alguna duda les pido de favor que me interrumpan. De todos modos, tengo entendido que al final se hacen preguntas y respuestas. Sin embargo, me he dado cuenta que cuando no sucede entre las charlas, se les va la idea a los papás y ya no preguntan o ya se les olvidó. Entonces, yo no tengo problema con que me interrumpan, al final de cuentas va a ser el mismo tiempo y espero que sí les pueda ayudar lo suficiente, ¿vale? Voy a compartir mi pantalla. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, sí la vemos. Se ve muy bien. Ajá. Muchas gracias. El tema va relacionado hacia la importancia de la alimentación y su relación con el bienestar digestivo en edades tempranas. Sin embargo, para poder hablar cómo es que debemos de dar un tratamiento o cómo es que debemos de prevenir una enfermedad, necesitamos primero conocer qué es lo que debemos de integrar en hábitos familiares. Entonces, voy a empezar platicando sobre lo que es una alimentación saludable. Yo creo que ya lo han escuchado, ya se lo han platicado. Sin embargo, no está de más dar una embarradita un poquito más, ¿sale? Tenemos que nosotros o conocemos o han escuchado por el plato del bien comer, que es nuestra guía de alimentación mexicana, el grupo de los alimentos que son las verduras, las frutas, los cereales, los alimentos de origen animal, las leguminosas, los lácteos. Sin embargo, en el plato del bien comer, si lo han visto, no contamos con el grupo tal cual del agua, pero contamos con otra guía que se llama jarra del buen beber. Esta yo no la menciono porque no estoy como tan de acuerdo con ella, pero también está dentro pues de nuestras guías mexicanas, los aceites y las grasas. No sé si alcanzan a ver la pantalla, pero si se fijan, en el área de la fruta dice IG. Esto es muy importante para mí porque una de las problemáticas también que nos encontramos desde chiquitos es esta necesidad o esta dependencia o esta ansiedad de búsqueda de alimentos ricos en azúcares, principalmente procesados. Y hoy en día ya no se dice frutas y verduras, debemos de decir verduras y frutas. ¿Por qué? Porque hoy el mexicano tenemos la idea de que si comemos fruta,
pues es como lo mejor que podemos comer. Sin embargo, ya no es así. Ahora lo que tenemos que dar prioridad es en el consumo de las verduras, no las podemos dejar al lado. De hecho, es en lo último que pensamos, ¿ok? Tomando en cuenta que dentro del grupo de las verduras no tenemos ni la papa ni el elote, ¿ok? Estos dos alimentos se encuentran en los cereales, es decir, es como si comiéramos arroz, pasta, tortilla, cereal de caja, pan de caja, bagels, baguettes, entre otros, ¿no? Pero principalmente lo que es la papa y el elote está en este grupo. Ok, entonces hasta aquí a lo que voy con la importancia de la IgE significa índice glucémico. ¿Qué significa el índice glucémico? Es la velocidad con la que sube el azúcar en sangre. Entonces, esto es importante y no solamente en las frutas se ve lo que es el índice glucémico, sino también en el grupo de los cereales, en el grupo de los lácteos y en el grupo de las verduras. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? No, bueno, yo no sé los demás, no, creemos que ¿No? no. Muy bien. Ahora, si se fijan, tengo los alimentos de origen animal complementario y tengo los alimentos de origen animal principales. Yo, Aiko López, nutrióloga, lo divido en dos. ¿Por qué? Porque en el complementario es el que vamos a utilizar para el desayuno o para la cena principalmente. Y el principal, como lo dices, para la hora de la comida. Entonces, en complementario podemos encontrar lo que es el huevo, lo que es el queso y lo que es el jamón o la salchicha. Siendo estos últimos recomendado consumir en un niño sano, máximo 2 veces a la semana y estamos hablando de un máximo, ¿vale? Y el principal, pues como lo dices a la hora de la comida, pollo, pescado, res, cerdo, atún, ¿vale? En el lácteo nada más encontramos leche y yogur. Y el agua, pues ya conocemos todos el agua. Ese no tengo problema. Dime, Mónica. Por ejemplo, en el caso de los lácteos, el queso, ¿qué tipo de queso sería conveniente darles, por ejemplo, en una quesadilla con tortilla de maíz? Ok, en el caso, por ejemplo, del grupo de los lácteos, creemos que los lácteos, dentro del área de nutrición, como especialidad en el área de nutrición, los lácteos solamente es yogur y queso, ¿ok? Digo, yogur y leche, ya me hice bola yo también. Yogur y leche, nada más en los lácteos. Y en el caso de los alimentos de origen animal encontramos el queso. Cuando no tenemos una enfermedad establecida o, por ejemplo, una intolerancia a la lactosa, yo no tengo problema con el queso que consuman. Solamente hay que tomar en cuenta que entre más rápido se funde el queso, más grasa tiene el queso. Eso es como lo que más debe de llamar la atención. Por eso recomendamos que sean como quesos frescos o queso de mesa o cotija o cottage. En este caso, por ejemplo, si tenemos una enfermedad establecida de intolerancia a la lactosa, lo que necesitamos consumir son quesos madurados, es decir, de parmesano hacia arriba, queso azul, todos estos madurados, ¿ok? ¿Por qué? Porque como están fermentados, el proceso de la bacteria disminuyó lo que es la lactosa, por lo tanto es menos probable que se genere una problemática hacia la misma. ¿Sí? Entonces, Gracias. a usted, aterrizando, lácteos, leche y yogur solamente, y el queso se encuentra en los alimentos de origen animal, ¿va? ¿Hasta aquí alguien más tiene alguna duda? Muy bien. Para poder decir que estamos con una alimentación saludable, el nutriólogo está basado en unas características que deben de presentar. No podemos eliminar ninguna de estas características al momento de que damos una alimentación saludable. Es decir, por ejemplo, son 6 características. Sí, son 6. Son 6 características y dentro de ellas tenemos la primera del lado izquierdo que dice adecuada. Esto es adecuada para quién, adecuada para la edad principalmente. No es lo mismo los requerimientos energéticos que requiere un chiquito en desarrollo como el de un adulto mayor que ya no necesitamos, ya nos está desarrollando, ya nada más es como para mantener y fortalecer la salud del adulto mayor.
O, por ejemplo, si es un adulto con actividad deportiva elevada, pues también debe de ser adecuada. Mismo caso que si es un chiquito que todavía está en desarrollo y está con una actividad de alto rendimiento, pues el requerimiento energético es diferente. Entonces, por eso debe de ser adecuada. Cuando hablamos de inocua, quiere decir que los alimentos deben de provenir de zonas que nosotros estemos seguros que se encuentren, limpios y que no estén con algún bichito que nos pueda hacer daño, nos ocasione una infección. Y a la vez que en casa tenemos que tener cuidado del lavado de las verduras y de las frutas, de la adecuada desinfección, y aún así, lavado y desinfección, y aún así en el adecuado almacenaje de los alimentos que adquirimos. Inocua no solamente se refiere a lo que acabo de mencionar, también se refiere a que sea, que la alimentación sea lo más saludable posible, es decir, que evitemos ver televisión a la hora del desayuno, de la comida y de la cena. Esos son hábitos que no generan algo bueno, sino que se hace algo malo, como una pérdida de la señalización, de la saciedad y del hambre, ¿va? A eso también se refiere inocua, va hablando también hacia los hábitos. En el caso de suficiente va de la mano de la adecuada, es decir, que reciba la suficiente alimentación para lo que necesita hacer día a día. Completa, que debe de estar, que debe de contener todos los grupos de alimento en un día. Y dependiendo del tiempo de comida, pues también debe de integrar varios grupos de alimento. En el caso del variado, significa que debe de estar variado por grupo de alimento, es decir, que no nos casemos con el betabel, desayuno, comida y cena, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, todo el tiempo con betabel, no es lo adecuado. Tiene que ser variada y tiene que ser colorida. ¿Por qué? Porque las vitaminas y los minerales se expresan en diferentes colores y cada uno tiene función distinta en nuestro organismo. Y equilibrada, es decir, que no sean, que la alimentación no sea rica en el grupo de los cereales, que no sea rica en el grupo de las carnes o que no sea más que las grasas, sino que debe de haber un equilibrio de acuerdo a las necesidades que tenemos, ¿sale? Porque muchas veces, y lo que quiero dejar como muy, muy en claro aquí, es que en los chiquitos no se maneja igual que en los adultos. El nutriólogo sí se debe de fijar que en los famosos carbohidratos que ya los ubicamos, ¿no? En las proteínas que ya los ubicamos y en los lípidos. Nosotros como nutriólogos sí nos debemos de fijar. Sin embargo, cuando estamos enseñando o estamos aprendiendo a comer, a que el chiquito tenga buenos hábitos de alimentación de inicio, a fin de su vida, necesitamos inculcarles primero los grupos de alimento, que los conozca y cómo es que deben de estar repartidos en cada tiempo de comida, cómo es que los debo de tener presentes. Y ya después de ahí tenemos que hacer un equilibrio o un conteo por macronutrimentos, carbohidratos, proteínas y lípidos, ¿ok? Entonces, ahorita nos vamos a olvidar de esos no nos interesan, ahorita lo que más nos interesa son los grupos de alimento, ¿va? ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Muy bien. No, todo bien, gracias. A ustedes. En el caso, por ejemplo, aquí me gustaría si le pueden tomar una fotito a la pantalla o en todo caso les comparto ¿cómo se llama? La presentación. Esto es un código de color que yo manejo con los niños. Es el color pues típico verde para la verdura, la fruta es el rosa, el cereal es el amarillo más oscuro y así sucesivamente con los colores. Como les comento, les paso la presentación para que la tengan. Esto que les voy a mostrar es, recuerden, alimentación saludable. Y esta alimentación saludable aplica desde que terminamos los 1000 primeros días de vida, que estamos hablando como hasta los 2 años, 1 año más o menos. Si es que no me fallo mucho, pero al final de cuentas es alimentación saludable. Y debemos de inculcarla desde que ya empezamos con los alimentos sólidos. Si ustedes van a aprender cómo dar de comer a un chiquito a los 6 meses, eso es lo que nos van a dar, alimentación saludable, porque al final de cuentas nuestro trabajo como papás es enseñarle a nuestros chiquitos cómo es que deben de comer y no viciarlos con lo que nosotros estamos viciados, obviamente teniendo cuidado de no llevarlos hacia un trastorno, siempre dándoles la información, pero siendo concordantes con la información que le damos. Si nosotros le decimos no tomes jugos,
¿Cómo le decimos al niño? Que no tome jugos, pero nosotros sí los estamos tomando. Entonces, al final de cuentas, nosotros somos el ejemplo también para los chiquitos. Este que tengo aquí, que se ve un poquito borroso, creo que ya agarró la onda, también es para que le tomen fotito en caso. Esta es la distribución sugerida por grupo de alimento por tiempo de comida, ¿vale? Si ustedes se fijan, tengo el desayuno, del lado derecho tengo la comida y del lado izquierdo, en la parte inferior, tengo la cena, ¿va? Tengo del lado izquierdo, en las primeras líneas, perdón, tengo el cereal, de abajo hacia arriba, el cereal, la fruta y la verdura. Y que está comprometida. Perdón, No se perdón. apure, no se preocupe. ¿Quería decir algo o se le abrió el micrófono? Perdón, es que abrí el micrófono hace ratito y estoy grabando unas cosas. Perdón, ya lo cierro, lo cierro. Perdón, adelante, adelante, doctora. Gracias. Tengo lo que es el cereal, la fruta y la verdura en la cena. No sé si alcanzan a ver mi cursor. Sí, ¿verdad? Y en el desayuno tengo igual el cereal, la fruta y la verdura. En la comida también tengo cereal, fruta y verdura. Pero recordemos que debemos de pensar primero la verdura, después la fruta y al último el grupo de los cereales, ¿va? Y así como se menciona, así debe de ser su consumo. Debe de ser más fruta, más verdura, perdón, que fruta y más fruta que el grupo de los cereales. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿No? Todo bien, gracias. No, ustedes. En el desayuno tengo un color café oscuro. Este es el alimento de origen animal complementario, es decir, huevo o queso, ¿ok? En el desayuno. Y en la cena tengo el grupo de las leguminosas. El grupo de las leguminosas es frijol, haba, lenteja, garbanzo, soya, principalmente. Estos los puedo intercambiar, es decir, si en la mañana por X razón no tengo huevito y no tengo queso, entonces aquí puedo dar leguminosa, puedo dar taquitos de frijoles. Pero ojo, estos taquitos de frijoles no llevaría quesito, ¿vale? Es una u otra cosa. ¿Por qué? Porque así equilibramos, hablando desde el área nutricional, el punto de las proteínas, las cuales las tenemos que equilibrar y las tenemos que otorgar para que se desarrollen las células adecuadamente, pero cuidando no dañar el riñón del chiquito por una sobrealimentación proteica. Por eso se hace esta separación y se cuida no dar proteína de más. En el caso de la comida, la tengo alimentos de origen animal principal de color naranjita. Como dijimos, pollo, pescado, res, atún, cerdito. ¿Sí? Aquí tengo un azulito. Este azulito es la leche o el yogur. Mismo caso en la cena, leche o yogur. ¿Qué leche? Si el chiquito es menor de 5 años, tiene que ser leche entera, ¿vale? Si es un chiquito menor de 5 años con intolerancia a la lactosa, tiene que ser entera deslactosada. ¿Sí? No tiene que ser light, porque todavía necesitan la grasita para el desarrollo. Esto es para un niño sano. Si ya tenemos sobrepeso o obesidad, tendríamos que ver si se otorga o no se otorga. Todo depende de la necesidad. Pero en este caso, menor de 5 años es leche entera, si tiene intolerancia a la lactosa, deslactosada, no light. Si el chiquito no tiene intolerancia a la lactosa, no tienen por qué darle a ninguna edad una leche o un queso o un yogur deslactosado. ¿Por qué? Porque el cuerpo es muy inteligente. Él no va a trabajar de más, es un hecho, para nada. Va a trabajar de más. Entonces, si nosotros empezamos a decirle, sabes que no necesitamos producir la enzima que desdobla la lactasa, entonces la lactasa no va, ya no la va a producir. Entonces, si el chiquito por alguna razón se le ocurre comer quesito en casa de algún familiar o un vasito con leche deslactosado o le dieron pastel 3 leches, yo qué sé, le va a ocasionar un problema gastrointestinal, le puede dar diarrea. Entonces, sí tenemos que tener cuidado. Si el chiquito no tiene un diagnóstico por el especialista de intolerancia a la lactosa, entonces debe de ser leche light mayor de 5 años o leche entera menor de 5 años. Nada más. ¿Vale? Porque muchas veces me he encontrado que les dan deslactosada light. No es lo adecuado. Por lo mismo, porque hacemos que ya no produzca esta enzima y le estamos afectando a un futuro.
No tenemos que hacer que el cuerpo trabaje de menos a lo que está acostumbrado. Tenemos que hacer que trabaje a lo que siempre ha estado acostumbrado a hacer. ¿Dudas hasta aquí? Sí, Monique, dime. O sea, yo, pero mi hija era intolerante a la proteína de la leche de la vaca. Ok. Ajá. No sé la diferencia entre intolerante a la proteína de la leche de la vaca o a la lactosa. Estamos hablando de dos cosas muy diferentes. No existe intolerancia a una proteína. ¿Ok? Es alergia a la proteína de la leche de la vaca. Ok, eso se quita. Con un especialista alergólogo, con un tratamiento, hoy en día ya se ve que se quita, pero tiene que ser como paulatino. ¿Sí? 3 años con este tratamiento. Se supone que ya se quitó. Ahora, la leche, o sea, yo le doy deslactosada, ¿es lo correcto? Si el especialista le dijo que deslactosada, está bien, siempre y cuando el especialista lo haya dicho. Si el especialista no lo dijo, tenemos que preguntarle, porque él va a ir monitoreando cómo es que va reaccionando a la leche, ¿sí? Pero son dos cosas diferentes. La intolerancia es al azúcar y el azúcar es la lactosa, ¿ok? Es hacia un carbohidrato, como quien dice. Y la alergia a la proteína es la molécula que forma la leche que se llama caseína. Okay. La alergia a la proteína de la leche de la que sí, es la caseína. En este caso, sí, se maneja con el alergólogo y él va diciendo cómo es que se debe de ir avanzando, cuánto tiempo se quite, cuánto lo vamos a integrar y bla, bla, bla. Sí es un proceso largo, pero sí son dos cosas muy diferentes. La intolerancia puede causar diarrea y la alergia causa, pues, en piel o puede causar cerrado de respiración. Entonces, sí, son dos cosas, sí, muy diferentes. Ok, gracias. A usted. ¿Alguna otra duda? No, creo que no. En el caso, por ejemplo, de los azulitos, en todos, si se fijan, tenemos el azulito claro y ese es el agua. Ese tiene que estar sí o sí. Acostumbremos a nuestros chiquitos a que el agua esté presente, desayuno, comida y cena. El agua fresca solamente a la hora de la comida y nada más. No debe de utilizarse como agua de uso, no es lo adecuado, porque al final de cuentas no deja de ser una fruta azucarada, licuada, y tomada durante todo el día. Entonces, de preferencia el agua fresca solamente a la hora de la comida y porque estamos acostumbrados a ella. Si no, no sería ni siquiera necesario, sería agua natural tal cual y comernos la fruta como postre aparte. Eso sería como lo ideal. Sin embargo, pues por cultura no lo hacemos. Si lo empezamos a hacer, muy bien. En el caso, como les comento, el agua fresca solo a la hora de la comida, si sobra, lo que queda se debe de guardar y tomarse hasta el siguiente día a la hora de la comida o tratar de hacer porciones que sepamos que se va a terminar para que no se quede al siguiente día, ¿ok? En el caso del chat nos pregunta Patricia que si forzosamente light después de los 5 años. Light, tenemos dos cuestiones de la palabra light. Light en el caso de los alimentos de origen animal estamos hablando de bajo en grasa. Cuando estamos hablando de alimentos que son provenientes de los cereales, estamos hablando bajos en azúcares. En eso sí debemos de tener mucho cuidado con los chiquitos. Entonces, lo comento porque luego nos preocupamos en este caso de los productos light. En los productos light que son provenientes de los azúcares o de los cereales o de cosas como la mermelada, no, de preferencia no deben de ser light, deben de ser naturales, orgánicos, es como el top, pero de preferencia naturales endulzados con azúcar normal, porque ya se ha visto que los chiquitos que consumen cualquier tipo de edulcorante, endulzante, ¿cómo se llama? Artificial, puede llevarnos a una proinflamación, es decir, a un sobrepeso o una obesidad. Entonces, lo adecuado es que no sea light en esos casos, hacia los cereales, hacia las frutas, hacia las cosas hechas con dulce. En el caso que son a base de alimentos de origen animal, como en el caso de la leche, es
mejor que sea light porque es baja en grasa, ya no la necesitan. Ojo, siempre y cuando no tengamos una desnutrición en donde se está observando que el chiquito ya no está creciendo. Entonces ahí sí sería mejor que fuera no light, pero todo depende del niño. Si estamos hablando de un niño que se está desarrollando de manera adecuada, sana, sí es recomendable que sea light porque la grasita no la necesita. Mejor que se la coma tal vez en esa grasita en sus waffles y que le ponga mantequilla y esa grasita ya la puedo utilizar ahí, ¿vale? No sé si respondí la pregunta de Patricia. Que no la veo, pero está bien, no pasa nada. En Yo el caso... tengo una duda. Los niños ¿Quién? no deberían de consumir nada de edulcorantes, stevia, nada de eso. Nada de eso. Por lo mismo de que les acabo de comentar, ¿quién me escribió o quién me habló? Perdón. Livier. Livier. De preferencia, no se recomienda Livier. Ni siquiera, bueno, en mi caso, ni siquiera yo lo recomiendo en un chiquito que está diagnosticado con diabetes mellitus. Solamente que esté de muy, muy mal manejo, sí se podría utilizar, pero realmente no. ¿Por qué? Lo que pasa con los edulcorantes es que utilizamos más de lo que necesitaríamos utilizar. Voy a dar un número, así chiquito. Por ejemplo, nosotros utilizamos 1 o 2 sobrecitos del stevia, ¿cierto? O del Splenda, o de cualquier tipo de edulcorantes. Sin embargo, lo que deberíamos de utilizar es como 1/4 parte de ese sobrecito para poder endulzar la taza de lo que sea que utilicemos para tomar, o del vaso para el niño. Entonces, lo que ocasiona esto es aumentar la necesidad palativa del azúcar o del dulzor del niño, entonces por lo tanto nunca va a llegar a empalagarse y va a estar buscando más y más y más para poder satisfacer esta necesidad bucal hacia el dulzor. Eso, y que también ubican cuáles son los alimentos más dulces y hacen que su velocidad mental y física sea como más elevada. Por eso yo no recomiendo los edulcorantes. De hecho, si ustedes se fijan con el nuevo etiquetado, dice contiene edulcorantes no recomendado para niños, por lo mismo, ¿va? No sé si respondí tu duda, Livia. Sí, muchísimas gracias. A ti. ¿Alguna otra duda? En el caso de lo que pregunta Mariana, ¿qué tan recomendable es la leche lechada de origen animal y cuál sería la mejor opción? La mejor opción es aquella que no esté a base de cereales, es decir, que no sea leche de arroz, por lo mismo de que es un cereal. Si tenemos que dar una lechada, yo recomiendo almendra y no soya. La soya no, porque es como muy hormonal y más en las niñas puede ocasionar la soya la tenemos que cuidar, por ejemplo, en las señorinas que tienen ovario poliquístico. Sí, también, por ejemplo, la leche de almendras también o las almendras nos las cuidan en las mujeres por la fibrosis en los senos. Entonces, sí, solamente si es muy necesario, pues sí se puede recomendar, y yo recomendaría solamente lo que es la leche de almendra. Cualquier otro tipo de leche yo no la recomendaría. No sé si estén como en un programa de veganismo o estén como por esa línea, pero si están por esa línea, pues sí yo recomendaría la leche de almendra, pero no de cereales, porque no deja de ser un cereal que al final de cuentas es como un poquito más vacío en vitaminas y minerales, y en el caso de la leche de almendras lo que nos da son ácidos grasos esenciales para el sistema nervioso central. Tiene más valor biológico a nivel organismo. No sé si respondí tu duda, Mariana. Doctora. Mande. Ya contestó Mariana, que gracias. Perdón, Juan Pablo, papá de Daniela. No estoy en video, estoy nada más con audio. Obviamente nos estás dando muchísima más información más precisa, pero a la corta, Hades o el de los botecitos chicos, que es la leche Hades, o los botecitos chicos se me olvidó la marca, los que están muy famosos Muy coloridos. El líquido blanco. Santa Clara, ¿serán los de Santa Clara? Creo. No, los botecitos.
Hades. No, me imagino que son las bebidas de agua endulzadas, que son transparentes, ¿sí? ¿Son esas? Ay, joder, se me olvidó la marca ahorita. Tenían la oficina en Chapultepec. No, los que se hicieron famosos, que los dueños son precisamente de aquí de Guadalajara. Ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los Preguntan botellitos. que si es Silk. No sé. No, el Ya- uso para niños. ¿Y Yakult, con? Yakult, Yakult, Yakult. Se me había olvidado el nombre. Ah, Yakult. en Yakult, ¿Qué ya, opinión te ya. merece, doctora? Muy bien. Yo en mi caso, cuando tengo consulta con los niños para poder evitar estos tipos de bebidas, bueno, no sé si terminó su pregunta. Sí, no, precisamente opinión de Hades y de Yakult en el caso de 4 años de edad o 5, por ejemplo. Ok, lo que me preocupa mucho de lo que es el Hades y el Yakult es el contenido de azúcares que tiene, ¿sale? Ya lo creo, ya lo creo. ¿Mande? Ya lo creo. ¿Y favorece a la flora intestinal de los Ya pequeñines no, o mejor no? ya no, ya no. Va, con Como eso. antes lo era, sí. Ahora yo recomiendo, por ejemplo, el yogur o el kefir, pero el kefir la verdad es que es muy fuerte el sabor para los chiquitos. Correcto. Entonces, podría ser el yogur natural, tal cual, que viene con 3 ingredientes y entre ellos son cultivos lácticos, la leche y el agua que le echan. Y este es Yoplait, color verde, el Oikos, el azul súper oscuro y Va, el Danone, que ahorita trae un dibujito, creo que es el Pau Patrol, creo, no sé. O no, correcto. Es que el hiperataque de la cuestión publicitaria de estos mensajes, de los productos, y se la cree mucha gente, luego no se la cree, pero qué bueno que hay esta información. Cierro el Sí, micrófono para que le siga. Gracias, gracias. gracias a usted. Gracias. Lo que iba a comentarles es que yo con los niños trabajo mucho que no sean unos niños egoístas. ¿A qué me refiero con ellos? A ellos les pesa mucho no ser sociables con sus amiguitos. Bueno, también depende del niño, pero normalmente así sucede. Entonces, lo que yo les digo, no seas egoísta, no lleves cosas pequeñas, lleva cosas grandes, pero como en casa no podemos comprar cosas pequeñas, entonces tenemos que llevar preparado y ese preparado lo puedo compartir y aprender a intercambiar. Ahorita por COVID no se puede, definitivamente, pero lo ideal es crear que el niño no lleve cosas así, egoístas, todo lo que son chiquitos, los de chiquitos, los yogur chiquitos, las papitas, las galletas, todo eso en chiquito, en paquete chiquito, no, porque luego estamos con la mercadotecnia, justo como comentó la persona, en la que tratan de comprar más grande, más grande, más grande. Entonces prefiero que compren un paquete de galletas y que este paquete de galletas le digan al chiquito o a la chiquita, tenemos este paquete de galletas para comérnoslo en toda la semana, tú repártelo en toda la semana. Entonces puede que se lo lleven el desayuno, o se lo postree o se lo cene o sea una colación, pero no le estamos diciendo que no al niño, estamos dándole la oportunidad de que el chiquito tenga esta habilidad de poder decidir, que es algo de los instrumentos que se desarrollan dentro de la infancia, ¿no? Muy bien. Pasemos en lo que es el amarillo, ya para terminar esta parte. En este amarillo estamos hablando de los aceites y las grasas. ¿Qué diferencia hay entre el aceite y la grasa? El aceite son todos aquellos líquidos. Aceite de oliva, aceite de uva, aceite de aguacate, aceite de soya, aceite de canola. Todos estos son aceites tal cual. Y las grasas, tal cual como lo dice su nombre, las grasas son las que provienen de los alimentos de origen animal, como la manteca y la mantequilla. Por ahí tenemos una grasa que está como muy en controversia, yo no la recomiendo porque no se sabe todavía, o sea, está haciendo sonido, pero no tanto. ¿Por qué? Porque todavía no saben cómo se comporta esta grasa que viene siendo el aceite de coco. Hay veces lo vemos sólido, hay a veces lo vemos líquido. Entonces, este aceite de coco, como no sabemos si se comporta como una grasa animal o como una grasa vegetal, y aparte cambia el sabor de los alimentos, yo recomiendo que no se utilice. Prefiero que utilicen la mantequilla en vez de la margarina, pero siempre cuidando pues pues la cantidad. Si aquí lo vemos, tenemos una de grasa para utilizar en la mañana, en la tarde y en la noche, y uno lo decide. Si vamos a hacer, por ejemplo, pollito frito, está bien, lo podemos hacer empanizado, pero siempre y cuando solamente el pollo sea el empanizado y no estemos dando el pollo empanizado más las papas fritas más las verduras capeadas. Entonces ahí estamos haciendo todo un conjunto de grasa que al final de cuentas ya no van a ser benéfico por ningún lado. Aquí sí la cantidad es importante. Hay una línea muy fina entre una y la otra. Y
Si se acuerdan del índice glucémico, yo les comentaba que era la velocidad con la que aumenta la azúcar en la sangre. A esto voy con las colaciones. Me es muy importante esta parte. En las colaciones puede ser matutino o vespertina. Normalmente lo que se sucede es que el desayuno se divide en dos. Lo que se come antes de irse a la escuela y termina su desayuno en la escuela. Eso es lo más recomendable. Si el chiquito es un chiquito que come mucho, entonces lo adecuado es, bueno, se desayuna todo y le vamos a mandar una colación. ¿En qué debe de consistir esta colación? Si se fijan, tengo el verde, el rosa y el azul, que es verdura más fruta más agua, ¿ok? Y o es la verdura más cereales más agua, ¿ok? Si se fijan, no estamos combinando la fruta con el cereal. ¿Por qué? Porque son alimentos un poquito más bajos en fibra y son más ricos en azúcares. Entonces hacemos como un refuerzo y hacemos que el azúcar se suba demasiado. Entonces esto hace como un pico y una pobre maestra, la verdad, porque está como en el punto del control de la ansiedad en el chiquito por el pico de azúcar y también pues pobre chiquito, porque así como sube baja, entonces su atención al aprendizaje también disminuye. Entonces por eso es importante mantenerlo. Y si se fijan, no estoy recomendando solo verdura o solo fruta o solo cereal, porque también un alimento por sí solito hacen estos picos de glucosa. Entonces sí tenemos que cuidar que vengan combinados, que no vengan separados. No sé si tengan duda hasta aquí. Sí, yo tengo duda. Por ¿Quién me ejemplo, habla? Livier, perdón, otra Gracias, vez yo. Lidia. Em, en la mañana, por ejemplo, es muy temprano, no les da mucha hambre como para un huevo o, No. o tacos de frijoles. Entonces, en mi caso, les hago pues algún chocomil o un yogur rápido y su desayuno fuerte es ahí en la escuela con Ruth, porque sé que les da pues todo, ¿cómo se le dice? Adecuado la comida y todo. Entonces, pero yo sí me quedo con el remordimiento. No sé si estoy haciendo mal el que no lleven más comida, no sé. No creo que estés haciendo mal. Si estamos hablando de un desayuno donde Ruth se está encargando de que sea algo completo y adecuado, entonces sería más bien como analizar qué es lo que les va a dar. Es decir, si por ejemplo, si en tu caso tú le diste el yogur en la mañana, nada más cuidar que no le vuelvan a dar yogur en el desayuno de la escuela. Es Ok. todo, ¿ok? No está mal. Y sí es cierto, muchos niños no les gusta desayunar antes de irse a la escuela porque es muy temprano, pero hay niños que no les gusta irse de su casa sin desayunar. Entonces, es como la opción, podemos dividirlo. Esto es lo que debe de contener el desayuno. Si usted le da el yogur y de casualidad le mordió medio plátano, entonces digamos que ya está completo estos dos, lo que es el yogur y la fruta. Me falta la verdura, me falta el cereal, me falta mi complementario, agua y el aceite y la grasa. Este aceite y grasa no es obligatoria, simplemente debe de estar presente. En el caso, por ejemplo, de los azúcares del chocomil que comentaba, yo recomiendo que mejor le den cocoa, que me lo endulcen con una cucharadita de vainilla y azúcar. Entonces, de algún modo ahí se estabiliza también los azúcares, para que no se me hagan esos piquitos. Ok. Entonces Mm, el chocomil, como tiene mucho azúcar, no es recomendable. Ni las lechitas estas que venden de Hershey, ni Santa Clara, ni nada de eso. no, prefiero que lo hagan ustedes, la verdad, con cocoa natural sin azúcar. Ok. Y ¿Y ustedes qué le agregan azúcar. porcentaje La- de cocoa, qué porcentaje es como el adecuado para ellos? Porque pues no es muy dulce que digamos. No, les pueden dar una cucharadita porque sí, la verdad es que sí es chocolatosa, una cucharadita, pero para darle dulzor prefiero que le pongan el azúcar normal, el azúcar moscabada, el azúcar morena, pero Ok. no refinada. Y una cucharadita de vainilla para que le dé como otro toquecito, porque también si hablamos de chocomil, pues queramos o no, pues es un producto más procesado que la cocoa, entonces es un poquito más natural, por decirlo de algún modo. Del caso de los azúcares se recomiendan cuatro cucharaditas cafeteras al día. Entonces, si le damos chocomil o la cocoa, es una cucharadita. Si le damos agua fresca a la hora de la comida, se cuenta como otra cucharadita.
Si le vamos a dar yogur en la noche con miel, que es muy raro que se lo coman, pero puede ser, le podemos poner miel, ya tiene la tercera cucharadita y ya se va a dormir. ¿A qué voy con esto? Que seguimos que tenemos 4, pero el hecho de que tengamos 4 no significa que las tengamos que utilizar, simplemente tomar como límite estas 4. La cuarta, ¿cómo se puede traducir? Como la galleta que a ella o a él se le pueda antojar, ¿vale? Ok, muchísimas Aiko, gracias. ¿Quién me habla? te habla Karen acá, Miss Karen. Hola, Karen. Hola, Aiko. Oye, y por ejemplo, hablando un poquito de nuestros alumnos que en repetidas ocasiones de repente nos llegan con alimentos que carecen de ciertos grupos, ¿qué pasa con ellos? Su atención comentabas ahorita que es dispersa y efectivamente pues su concentración pues no es la misma, actividad también se vuelve pues un poquito más dispersa, más variada. ¿Nos puedes hablar un poquito de esta parte? De la parte de la falta de atención por Ajá, parte de la del falta, grupo de ajá, de la, alimentos. así es, así es. Ajá, Ah, cuando digamos que, por ejemplo, reiteradamente nos llegan alumnos que tienen, pues, la galletita, una rebanadita de pizza, pero no hay como la verdurita, la frutita, digamos que no están como los alimentos equilibrados, vaya. ok, por eso es como esta guía. Muchas veces la Ajá. verdad es que tenemos que tomar en cuenta que es más fácil, sinceramente, para los papás integrar esto en el menú y váyanse, ¿no? Yo ya cumplí con mandarlo, si le hace bien o si le hace mal. La verdad es que no lo piensan, la verdad es que piensan más en que con que coma esto, porque hay niños que de plano seguro no comen nada, pero sí se come eso. Pero ahí ya es como la fortaleza, atención, la posibilidad de papá, mamá, de darse el tiempo para poder hacer esto. Por eso decía, vamos a evitar todos estos productos que yo les llamo egoístas. ¿Cuáles vienen siendo? Las galletas, todo lo que son chiquitos, todo eso. Entonces, si nosotros le explicamos a los niños que esos son productos egoístas y que debemos de llevar cosas que se puedan compartir desde casa, o sea, que sean cosas, por decirlo, simplemente el cereal de caja. El cereal de caja viene familiar y viene individual. Si yo compro un cereal de caja individual, es un producto egoísta. Tiene que ser un familiar. ¿Por qué? Porque yo estoy compartiendo con mi familia. ¿Y qué hago con eso? Cuido la cantidad y también la calidad del alimento. Efectivamente, si nosotros seguimos mandando alimentos egoístas, como los sigo clasificando yo, estos hacen picos de glucosa. Entonces, estos picos de glucosa hace que la mente sí esté al 100, rapidito va a poner atención, pero este pico nada más va a durar 1 hora y media, 2, y ese pico va a empezar a bajar. Pero cuando empieza a bajar, el niño ya no pone atención, se pone súper de malas, se pone súper ansioso y anda todo desesperado. Entonces, ¿qué es lo que busca? Lo que va a buscar es comer, no va a poner atención, va a estar, de veras va a estar enojado, y a la vez este tipo de alimentos hace que suba la glucosa. ¿Y quién baja la glucosa? La insulina. Si yo sigo haciendo esos picos de glucosa, la insulina va a llegar a un punto en el que no se deja de producir, pero ya no deja de ser suficiente su producción para poder hacer esta disminución de glucosa. Por lo tanto, voy a hacer una resistencia a la insulina y por lo tanto eso me lleva a una diabetes mellitus a futuro. Entonces, sí es importante tomar en cuenta que esta es la mejor o la más básica alimentación saludable que tenemos que llevar en el desayuno, en la comida y en la cena. Esto es lo que debe de tener. Lo puedo dividir en dos, como lo comentaba hace ratito, como le comentaba Olivier. Bueno, ya le diste el yogur, le dio la mordida a la fruta, pero tiene que complementar con lo demás para que se lo manden en el lunch, o procurar que sea antes de irse a la escuela, para que mantenga este azúcar en sangre y cuando empiece a bajar sea el tiempo de la hora de la comida, que ya va a ser en casa, o no sé si tengan tiempo completo ahí en la escuela, pues ya sería como en ese momento. No sé si respondí la duda. Sí, muy bien, gracias, Aiko. Muy bien, me voy a ir a la parte de abajo donde dice, ya ven, les digo que sí me emociona al platicar. En la parte de abajo dice, estos son obligatorios fuera de lo que tenemos aquí. Estos también son obligatorios, pues, pero estos son como los extraordinarios, ¿no? Estos son para sistema nervioso central. Se recomienda que sea 1/3 de pieza de aguacate o una cucharadita de aceite de oliva extra virgen. Yo no recomiendo que cocinen con aceite de oliva porque cambia sus propiedades en contacto con el calor. Entonces, prefiero que cocinen con canola, con soya, de algún modo que es un poquito más económico, y aprovechar más el aceite de oliva en crudo.
Ojo, no le voy a dar al niño la cucharadita de aceite de oliva en boca. Se lo puedo dar, por ejemplo, en el pan. Si le vamos a hacer un mollete, se lo puedo poner en el pan. La idea es que no vaya en una ensalada, que también es muy raro que se la coman, pero la idea es que no vaya en una ensalada porque los chiquitos no chopean lo que queda. Sí es importante que sí lo consuma. Y lo que son 3 nueces o 6 almendras o 2 cucharadas de chía. Estos, como digo, es para sistema nervioso central, es alimento puro para la cabecita y todo lo que es las conexiones. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar de algo que me comentaron que al parecer se presenta un poquito en la escuela. Sin embargo, déjenles digo que es parte del aprendizaje de papá, de mamá y de los niños de cómo deben de llevar la alimentación. Ya sabemos que el estreñimiento es una condición donde catalogamos que no puedo ir a hacer popó. Me cuesta mucho hacer popó, pero debe de ser menos de 2 ecuaciones a la semana. Deben de ser duras, secas y grumosas. Y muchas veces los chiquitos no lo dicen, pero a veces empiezan a tener temor por ir al baño y no porque le tengan miedo al inodoro, sino porque le tienen miedo al dolor que están sintiendo y que no lo están expresando. Entonces sí debemos de cuidar mucho esta parte. Y también el niño puede que diga, el estreñimiento no es solamente que no haga popó, sino que puede ir, se sienta, hace, por decir característico, ¿no? Una bolita, dice, ya terminé, pero se limpia, se levanta, lo que sea, y dice, ay no, como que me quedé con ganas, y lo vuelve a intentar, y luego no, mejor ya no, y se retira, pero menciona que no fue una defecación completa. Entonces esto también es parte del estreñimiento. Si se fijan en la parte inferior derecha tengo un código QR. Cuando tengan la presentación pueden leer la presentación y les va a llevar al artículo donde viene esta información obviamente más completísima, ¿no? Este es como el resumen. Tenemos, ¿cómo puedo saber en qué nivel de estreñimiento? Tenemos una escala de heces de Bristol, en donde dice cómo son las características de la popó, desde lo que es la diarrea hasta lo que es un estreñimiento. Entonces tenemos que fijarnos sí o sí cómo es que hace popó nuestro niño. Entonces, si vemos que son así puras bolitas, como las bolitas del, ¿cómo se llama? Del Nesquik, ¿qué es eso? Así. Esas vienen siendo pues un estreñimiento importante. El que están como unidas estas mismas bolitas también viene siendo un estreñimiento. Cuando están unidas estas mismas bolitas, pero no son bolitas como muy definidas, que se ven como más alargaditas, como más unidas, esto ya es normal. Cuando las heces no tienen una forma, pero siguen siendo como estas mismas bolitas, pero ya más unidas, como más tipo barro, por decirlo de algún modo, barro fresco, este ya es un tipo normal. Conforme se van aguadando, quiere decir que estamos en una ligera diarrea o en una falta de fibra. Ojo, tenemos falta de fibra hacia abajo y podemos tener falta de fibra hacia arriba, pero es más común falta de fibra hacia estreñimiento. Normalmente hacia abajo son infecciones cuando tenemos diarrea. O la otra es que tenemos popó explosiva. Cuando tenemos popó explosiva quiere decir que algo está mal en nivel digestivo. Va al baño y ¡pum! Yo creo que les ha pasado a muchos y sale como, pues sí, explosiva tal cual, ¿no? Entonces sí tenemos que tener que observar esa situación. ¿Qué es lo más importante cuando hacemos tratamiento al estreñimiento? Lo más importante cuando hacemos tratamiento al estreñimiento, que si van con el pediatra y les dice, ¿saben qué? Pues es que le vamos a dar un supositorio. Bueno, les dan el supositorio, el bebé, gracias a Dios, ya no, el niño ya no se siente mal, sin embargo, no estamos atacando el problema, lo que estamos haciendo es solucionar la situación, nada más, pero no estamos dándole corte al problema. Entonces, luego el pediatra o el especialista lo que dice, nos dan un medicamento. Y este medicamento la verdad es que sí funciona. Sin embargo, debemos de tener cuidado y tenemos que tener un equilibrio con el consumo del agua. Si el agua no está en un equilibrio, aún con medicamento, no vamos a lograr que el estreñimiento se elimine. Al contrario, vamos a hacer que ese estreñimiento sea todavía más intenso. ¿Cómo puedo saber que mi niño se está tomando el agua adecuada? Nada más hay una manera y es el gold estándar, y es que cada vez que vaya a hacer pipí, la pipí sea casi transparente, pero no totalmente transparente.
Si fuera totalmente transparente, estamos hablando de que sí está tomando agua, sin embargo, está haciendo que el riñón trabaje de más. Entonces, tiene que haber un equilibrio en todo el organismo corporal. Esto hace que si estamos logrando que sea casi transparente la orina, que apenas se vea tintura amarilla, esto quiere decir que lo que estamos consumiendo se está llegando a hidratar de manera adecuada, por lo tanto nuestras heces van a salir tipo 4, tipo 3. Entonces es lo más importante. Cuando ya logramos que esto suceda, el medicamento es muy probable que el pediatra lo elimine porque ya no lo va a necesitar. Si no damos seguimiento con este medicamento con el pediatra, es muy probable que nos vayamos a diarrea, porque entonces está tomando bien el agua, pero seguimos con el medicamento, entonces ya no le da estabilidad a la S, por decirlo de algún modo. Entonces no es seguir dáselo, dáselo, dáselo y ya, ¿vale? Sí tenemos que cuidar este punto. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Muy bien. ¿Qué tenemos de complicaciones? Del lado izquierdo estamos hablando de que, por ejemplo, hay chiquitos, que también pasa bastante, que lo que hace es, no quiere ir al baño porque está jugando. Entonces sí tenemos que hacerle saber que es importante que vaya al baño, que el juego no se va a terminar, que es importante que vaya a hacer al baño y luego que ya regrese a terminar sus actividades. Darle esa confianza de que no va a pasar nada y que no se va a perder de nada si va al baño, porque también evitar o retrasar esta evacuación nos puede ocasionar problemas con evacuaciones intestinales dolorosas, por lo mismo de que las estamos contrayendo, un estreñimiento prolongado, problemas con el control de la vejiga también por el contacto de colon-vejiga a nivel gastrointestinal o impactación fecal. ¿Esto qué quiere decir? Que se quedó atorada la popó y es cuando utilizan normalmente el supositorio para que pueda salir la popó. Si hacemos que se genere el estreñimiento prolongado, podemos ocasionar en niños hemorroides, fisuras anales o un prolapso rectal, es decir, digamos que pierde la fuerza el área interior del ano y se sale por el ano. Entonces sí tenemos que tener cuidado de las consecuencias tan elevadas que puede llegar a suceder simplemente por no observar al chiquito o no cuidar el consumo de agua y el alto consumo de verduras como condicionante primero. No sé si aquí tengan duda. No, seguimos, por favor. Gracias, está bien. Muy bien. Aquí tengo algo que ya conocemos bastante. Yo creo que es el día a día. Cuando hablamos de estreñimiento, también hablamos de la fibra dietética. Tenemos dos tipos de fibra, la soluble y la insoluble. Cuando el chiquito presenta estreñimiento y le dan el medicamento, normalmente este medicamento oral que le dan es fibra o son cucharadas como el metamucil, creo que se llama. Entonces son cucharadas de fibra. ¿Esto qué hace? La fibra soluble se comporta como una gelatina. Sin embargo, para que se pueda comportar como una gelatina o para que nosotros podamos hacer una gelatina necesitamos de agua y esta agua debe de estar a una cantidad adecuada para que pueda formarse la gelatina. Lo mismo pasa cuando consumimos fibra. ¿Necesitamos consumir la fibra? Sí, definitivamente se necesita, pero sí necesita siempre cuidarse la cantidad de agua. Sí necesito que eso lo tengan como muy, muy presente. Me es muy importante porque luego de veras están comiendo la fibra y pobre chiquito no avanza y se siente súper inflamado porque obviamente hay otros procesos. Cuando nosotros comemos fibra, también existe lo que es la flora intestinal, que yo creo que más de uno lo ha escuchado, que hoy en día se llama microbiota intestinal. Ya no se llama flora, se llama microbiota intestinal. Entonces, esta microbiota lo que hace es comerse la fibra y produce gases. Entonces estos gases se empiezan a acumular porque no avanza como quien dice la fibra que se está consumiendo por esta falta de agua, por esta presencia de estreñimiento. Entonces, imagínense al pobre niño con el que no quiere hacer popó, no puede hacer popó y aparte súper inflamado por los gases que genera la misma microbiota intestinal. Entonces la verdad es que sí es un pesar muy grande para ellos y a la vez ir y que le duela, sí está... La verdad es que sí está muy difícil, muy difícil. Sí he tenido pacientes que les puedo decir que
de 9 años, 10, que ya vinieron con 3 operaciones porque ya se les hizo una fisura nasal a esa edad, anal, perdón, a esa edad. Entonces no es lo adecuado, sí es importante tomar en cuenta esto. Por eso también recomiendo que el agua natural sea presente desayuno, comida y cena, sí o sí, y entre el desayuno, entre la comida y entre la comida y la cena. Y ellos lo comprenden muy bien si se lo sabemos decir o dejarles ahí el vasito. Obviamente no va a ser un cambio de la noche a la mañana, ni para el niño, ni para el esfuerzo que tiene que hacer papá y mamá para lograr esto. Yo lo que sí les recomiendo es que el primer paso que den es decir, ahorita no me voy a concentrar en que el chiquito coma de todos los grupos de alimentos, pero me voy a concentrar en que tome agua en el desayuno, en la comida y en la cena. Una vez que yo haga ese paso, es vital no dar paso atrás por cualquier cosa. Si yo ya empiezo que el desayuno debe de estar completo, pero la comida todavía no, la cena mejor no, igual. De verdad es muy importante porque también no se vale que los niños empiecen a entrar en un ritmo y de repente se lo corten. Eso les afecta bastante. Ellos necesitan muchísima estabilidad con las cosas que se van haciendo día a día. Los niños son muy estructurados y la estructura a ellos les da paz, cosa que nosotros, o a muchos de nosotros, todavía no logramos como tener esa estructura, ¿no? Sin embargo, en los niños, si tenemos la posibilidad de enseñarles que para todo existe un A, un B, un C, también les ayuda mucho a controlar la ansiedad de no estar pensando, ay, y cuando llegue a la C, ¿cómo le voy a hacer? No, o sea, primero lo primero y luego ya lo después. Y ahorita se está viendo bastante con lo de la pandemia por la velocidad de pantalla que adquirieron. La ansiedad en eso de que todo quiere ir volando, de que está presente, está presente. Entonces, con mayor razón debemos de ayudarles a que no se aceleren, que sea de poco a poquito, pero tampoco toma y te lo quito. No, empiezo a establecer que el agua ya va a estar en cada tiempo de comida, ahí me quedo, no me voy para atrás. Eso es muy importante, muy importante. Cuando ustedes decidan hacer este cambio, de verdad, decídanlo de manera consciente y congruente a la actividad. Si ustedes dicen, hay papás que me han dicho, creo que me voy a esperar cuando tome vacaciones en 2 semanas para poder estar presente y poder ayudar y hacerlo firme durante estos 15 días. Perfecto, papá, me parece una muy buena decisión. Pero si van a hacer, ¿cómo se llama? Desidia, la verdad es que sí les cuesta mucho trabajo a los niños y sí se sienten muy incómodos. Sí es importante esta parte. Obviamente psicología les va a enseñar más eso que yo, ¿verdad? En el caso de los test como manzana, canela es bueno en los niños. Los normales, si es manzana natural, canela natural, sí. Pero si son comprados, no, porque muchas veces vienen endulzados. En todo caso, el de manzana todavía de sobrecito, sí. Manzanilla también, limón está bien, pero ya que el té negro, el rojo, el 7 azares y todo eso, ese ya no. No lo recomiendo. Muy bien, de la fibra soluble decíamos que esta es la que hace pastosidad. En la insoluble la reconocemos porque es como todas las cáscaras de las frutas o todas las cáscaras de las verduras que nos podemos comer. Por ejemplo, la cáscara de la calabaza, la cáscara de la manzana, el vasajo de la toronja, de la lima, todo eso es fibra insoluble, o sea, no es algo que se pueda convertir en algo pastosito. En el caso, perdón, de los cereales viene siendo todo lo que es la fibra o la parte dura del granito. ¿Eso qué hace? Lo que funciona más que nada en insoluble es como cuando nos bañamos y nos pasamos el estropajo, ¿no? Eso es la fibra insoluble, es para limpiar lo que es el intestino, como para bañar bien a los bichitos buenos que tenemos ahí adentro. No sé si tienen alguna duda hasta aquí. O si ya los aburrí, también es válido que me digan, ¿eh? No, no te preocupes, Aiko, vamos muy bien. Hasta el final, si quieres, otra vez damos preguntas. Ok. En el caso, por ejemplo, de otros beneficios que tiene la fibra, también es ayuda a controlar los niveles del azúcar porque actúan como una red y también ayudan a controlar los niveles del colesterol por lo mismo porque actúan como una red. Por eso es importante que todos los grupos de alimento estén dentro del plan de alimentación de los niños.
Si por ejemplo damos solamente cereales, pues realmente nada más estamos haciendo fibra insoluble, por decirlo de algún modo, pero nos falta la soluble para que se haga como esta pastosidad y pueda viajar la popó adecuadamente. Sí tiene buenos beneficios la fibra. Igual aquí les dejé el código QR. Estas son la recomendación de fibra en los chiquitos. Los van a poder checar por edad. ¿Qué es lo que- Una pregunta. Dígame. Pues estoy muy de acuerdo de evitar los jugos azucarados, llenos de azúcar, pero nosotros tenemos la costumbre de tomar agua mineral. O sea, tomamos agua natural, discúlpame, y para evitar tomar jugos así llenos de azúcar, bebemos agua mineral. ¿Es bueno eso o qué opinas sobre tomar agua mineral? Yo lo que opino sobre tomar agua mineral es que no lo utilicen como de uso diario. Cuando tenemos mucha dependencia hacia los juguitos y cosas así, es un buen cambio utilizar el agua mineral y utilizarla como hay una soda que es el agua mineral tal cual y pueden licuar lo que son las fresas, el melón, la manzana y ponerla y hacer como un agua fresca de agua mineral. Está bien si lo manejan como un día sí, un día no, porque también es rico en sodio, pero es mejor, definitivamente es mejor que los refrescos con edulcorantes y colorantes o las bebidas estas transparentes con saborizantes. Es muchísimo mejor. Nada más cuidar que no sea muy seguido. Ya nos vamos a apurar porque ya me comí el tiempo. Bueno, no sé si le respondí bien su duda. Sí, gracias. A usted. ¿Qué es lo que más debemos de cuidar? Tenemos que cuidar que el chiquito, aparte de estreñimiento, no esté presentando intestino permeable. ¿Esto qué quiere decir? Que las células del intestino no estén unidas de manera adecuada, por lo tanto es cuando notamos que el chiquito tiene estreñimiento y aparte muchísimos gases y que se enferma muy seguido, que sí, muy seguido de la tosecita, de la gripita, de la pancita, eso es parte del intestino permeable. Si tenemos antecedente del alto consumo de antibióticos, esto hace que la microbiota o la flora intestinal disminuya su actividad o su presencia, por lo tanto no tenemos una adecuada digestión. Y para poder favorecer lo que es la microbiota intestinal debemos de consumir un prebiótico. Yo recomiendo el prebiótico como tal, se llama inulina de agave y es media cucharadita así, media cucharadita no, o sea, un día sí, un día no. Esto es alimento puro para la microbiota intestinal que favorece el crecimiento de ella para que pueda trabajar de manera adecuada. ¿Qué pasa si lo consumo? La primera semana lo más seguro es que se va a inflamar el chiquito, pero ya la siguiente semana ya no tiene que tener presencia de inflamación por la inulina. En el caso, por ejemplo, quiero mostrarles los colores que se presentan en muchos de los productos que debemos de evitar, que son estimulantes cerebrales. Estos estimulantes cerebrales, como tal el azúcar, hacen que el chiquito quiera buscar cada vez más estos alimentos y se convierten en un tipo droguita. Entonces, obviamente, cuando nosotros empezamos a disminuir el consumo de los niños, es muy probable que actúen como si les estuvieran quitando algo. Se van a empezar a desesperar, van a entrar en un proceso de abstinencia, como tal cual un alcohólico o una persona con problemas de drogas. Es lo mismo, pero en este caso viene siendo de los azúcares. Normalmente de las verduras y de las frutas que contengan fibras para mandar colaciones vienen siendo estas que se ven como más comprimidas, como la manzana que se ve súper comprimida, no se ve tan comprimida como por ejemplo la toronja o la lima o la naranja, la piña, el melón, la papaya en frutas. En el caso de verdura, la mayoría de las verduras son ricas en fibra. Las que se recomiendan también consumir, pero no contienen tantísima fibra es como la lechuga. La espinaca también tiene fibra, pero favorece un poquito más hacia el área del hierro.
Entonces, las que se ven como, así yo les digo, las que se ven como más comprimidas, más cerradas, más unidas, son las que más rico en fibra soluble tienen. Y las que son insolubles normalmente vienen de los cereales. Por eso se recomiendan que los cereales sean integrales. Si voy a comprar un pan, que sea un multigrano, no tanto un integral, porque el integral no tiene ya la semillita y el multigrano tiene la semilla incrustada, o el arroz integral o el arroz salvaje. Ese puede ser. Les presento un poquito de cuáles vienen siendo y cuáles son sus causas. El número 40, que está en las barritas de piña, en el bran fruit, en los arcoíris, en los Fruity Loops, en los chocorroles. Esta vieron relación de aparición en tumores que en los ratones y en la hipersensibilidad en los niños. Digo, hipersensibilidad e hiperactividad en los niños. El número 1 en las galletas arcoíris, en los submarinos, en los M&M's. Este puede provocar daño neural, hipersensibilidad y reacciones alérgicas. También se hubo relación con tumores renales en ratones. Tenemos el amarillo número 5 y el amarillo número 6. Normalmente coincide con las barritas Frankfurt, las de piña, chocorrole, chetos, totis. Todos tienen algún daño. Obviamente esto es en altas cantidades, es decir, que lo estemos consumiendo todos los días, todo el tiempo, en todo momento, como una facultad para poder ayudar al chiquito o para que me ayude a mí a que ya no esté dando lata, porque es una realidad, a veces llegamos a eso. Entonces, sí debemos de cuidar la cantidad que le damos a los chiquitos de este tipo de productos. Yo sugiero que de verdad, les enseñemos a que sean solamente estipulados de momento. Es decir, si hay una reunión familiar porque es un cumpleaños, entonces es una comida de que puedo comer algo diferente a lo saludable, a lo normal, porque realmente la alimentación saludable es algo normal y los niños lo entienden perfectamente. Si nosotros les explicamos, vamos a ir a visitar a tu abuelita, pero no es un cumpleaños, no es un bautizo, no sé, no es una fiesta, es una reunión solamente porque vamos a comer y debe de ser una alimentación totalmente saludable. Evitar que tengan como esta habilidad de decir, bueno, va a haber una reunión, me puedo comer lo que quiera. No, lo ideal sí es situacional. Y ellos lo entienden, la verdad es que hablando con ellos sí lo entienden. Lo que acaba de comentar Kenia dice, ¿tienes alguna estrategia para que los niños coman frutas y verduras, ya que muchos de nuestros pequeños son muy selectivos al comer? Y por más que uno se los ofrece, los rechazan. Aquí se tiene que ver un análisis de que si es selectividad por alguna sensibilidad, alguna textura, o si es selectividad porque ellos ya saben que si dicen que no, es no, y que ya saben que le van a dar algo más después de comer que si les gusta para poder llenarse. Lo ideal es que todos desayunen, coman y cenan lo mismo. Cuando ellos desayunen, comen y cenan lo mismo, no se va a hacer otro platillo para nadie. Eso sí es vital. Todos deben de comer lo mismo y no debe de haber ay, es que a mí no me gusta la espinaca, hazme calabaza. Entonces mamá ya está o papá ya está haciendo calabaza, betabel o zanahoria, ¿no? Porque a ellos sí les gusta. Entonces ya hizo 3 cocciones más. Lo ideal es que sea lo mismo, desayuno, comida y cena. Si ellos no se comen la verdura que les corresponde en el tiempo de comida o en el desayuno o en la cena, no se les debe de ofrecer nada hasta el siguiente tiempo de comida, porque ellos caen mucho en el de, bueno, no me lo como, ya dije que no, lo dejo, pero yo sé que si le pido a mamá algo entre comidas, me va a dar lo que yo quiera. Entonces, sí es importante tener como esta manera de ser firme para poder lograr. Es parte de la misma estrategia de dar estructura y disciplina. Y también ayuda bastante el hecho de que no haya ni pantalla, ningún tipo de pantalla, ni televisión encendida. Media hora antes, durante el tiempo de comida y media hora después, para que las señalizaciones de saciedad y hambre se den de manera adecuada. No sé si respondí tu duda, Kenia.
Tenemos también lo que es el colorante caramelo, que es el que ya conocemos. Y este se ha visto también que tiene riesgos de efectos cancerígenos, tal que en Estados Unidos sí necesita estar presente la etiqueta de que lo contiene. Alimentos que afectan el sistema nervioso, como hemos estado hablando, el azúcar, la sal, el glutamato monosódico, que es un saborizante artificial que lo podemos encontrar en muchos productos. Sí tenemos que cuidar mucho el que los productos que adquiramos no lo contengan. Normalmente se contienen en los deshidratados preparados, como vemos ahí la famosa Maruchan, o los alimentos que ya vienen precocinados. Esos contienen también glutamato monosódico. Las grasas saturadas, los alimentos procesados, los refrescos. Como comentaba, si tenemos en los refrescos una adicción, yo recomiendo que sí lo pasen a agua mineral como proceso e irle integrando una licuada de fresa, de mango, de sandía. La verdad es que sí sabe bueno. Es una buena opción, solamente ubicándolo en tiempo de comida. Procesados, pues como tal, estábamos hablando de cuidar que no fuera un frito más otro frito más otro frito, y pues que sí podemos comer una hamburguesa, pero la hamburguesa debe de venir con verdura y con fruta. Le podemos poner la piña asada y le podemos poner champiñones asados, o podemos conseguir, por ejemplo, estas, ¿cómo se llaman? Deshidratados de jícama en vez de las papas fritas. Eso también es una buena opción. Ok, dentro de las recomendaciones es evitar pantalla, como les decía, ser siempre inclusivo, quiere decir, y lo recomendado es que todos coman igual. Estableciendo esto, la verdad es que sí ayuda mucho porque no entran como en el conflicto de por qué él sí, por qué yo no. Eso es como, la verdad es que sí les ayuda mucho, papás. Una alimentación adecuada, como lo platicamos al principio, y el horario establecido, sí es importante. En el desayuno no aplica tanto, pero sí en lo que es la comida y la cena, son de 25 a 35 minutos. Y si por ejemplo el chiquito come muy rápido, si come demasiado rápido, el chiquito no alcanza a señalizar que ya se llenó. Entonces va a seguir comiendo y comiendo y comiendo. Entonces debemos de tratar de que empiece a comer despacio. Si come rapidísimo, lo ideal para empezar a tratar de que coma más despacio es no permitirle que se levante de la mesa, sino hacerle saber que los demás seguimos comiendo y que queremos que nos siga acompañando. Entonces, ya sea que coma en familia o que coma con la abuelita o que coma con mamá o con hermanos, sí tratar de cuidar esta parte. Que si él come en 5 minutos, que no se levante de la mesa, que se quede por favor a convivir con ustedes, a platicar, para que él sienta cuánto es el tiempo que debe de durar en mesa y aprenda que ese tiempo tiene para comer. Igual, si son niños que comen muy lento, lo ideal es que sea 35 o 40 minutos máximo para que ellos también no tengan esta posibilidad de que se esté vaciando el estómago, entonces tampoco van a empezar a sentir esta saciedad. Lo ideal es que a los 35 o 40 minutos seguimos en mesa y no le vamos a decir, te faltan 3, te faltan 5 minutos para que termines. No, simplemente vamos a decir, vamos a empezar a hacer otra actividad, vamos a empezar a recoger. ¿Quieres terminar de comer? Sí, no. Bueno, entonces recogemos, pero no lo obligamos no lo estresamos pues por el tiempo, sino que nosotros papás, tutor o quien esté con el chiquito, le va a dar el tiempo, pero a sentimiento, a experiencia. ¿Qué tan importante es el consumo de leche en los niños? Se trata de darles almendra y no la toman. Es importante cuando son menores de 5 años por el calcio y el fósforo. Normalmente cuando son lechadas vienen adicionadas, pero si ellos no están tomando leche como tal, podemos tratar quizás con el yogur, o en su caso, pues se puede ver el calcio y el fósforo desde otros grupos de alimento como las leguminosas y la combinación de los cereales. Entonces sí sería ver como por qué no están tomando leche de vaca. Y pues la de almendra la verdad es que casi no les gustan. Las que más les gustan a los niños cuando quieren tomar lechadas es la que viene en polvo. Esa sí les agrada un poquito más que la que viene ya líquida.
El agua, como les decía, es importante y el ejercicio sí o sí también es importante. Si el chiquito ahorita por COVID no está en una actividad, no pasa nada, pero sí debemos de favorecer que esté jugando y que se esté moviendo y que vaya y que venga, que suba las escaleras. No encapsularlo viendo la televisión o en pantalla, que sí pasa. Y no pasa porque nosotros como papás decimos, ay, vete a ver la tele o ay, ten mi celular. Simplemente ellos se acostumbran a hacer esa actividad. Entonces lo adecuado es decir, ¿sabes qué? Tienes una hora de televisión o de uso de pantalla y las otras 2 horas tienes para jugar. Entonces sí es importante como temporalizarles la pantalla. ¿Qué leche es mejor para los niños? ¿En qué sentido? ¿En marca? Me preguntan por allí. Y yo ya terminé. Bueno, salvo la pregunta que me hicieron de la leche. Y creo que tienen otra actividad a las 7:30. No, más bien concluimos siempre a las 7:30 las charlas. Ah, perdón. Dejaríamos estos minutitos por si hay más dudas, para los papás antes ya de cerrar por completo la presentación, Aiko. Ibas a decir algo más, ¿no? Porque aquí están tus datos incluso. Ah, sí. Es que me quedé con lo de la leche de cuál es mejor, pero ¿en qué sentido? ¿Si en marca o en de vaca o en lechada o en qué? Sí, aquí tienen mis datos, mi número de WhatsApp. Si tienen alguna duda, nada más me dicen que estuvieron en la plática del colegio y les puedo ayudar a resolver las dudas que ustedes tengan, crean pertinentes. Y algo que hago mucho énfasis es que es muy importante tener la empatía para poder trabajar desde profesional paciente como de paciente profesional para poder lograr una armonía. Y como sea, estoy a sus órdenes. En marca. En marca, yo recomiendo hasta ahorita lo que es Bobe o en su caso Santa Clara. Yo tengo una duda, Aiko. Hay muchas ocasiones como los niños no les gusta comer verduras, justo lo que preguntaba ahorita una mami, les ponen a veces, no sé, catsup o alguna salsa o algo como para cambiarles el sabor. ¿Qué tan recomendable es esa estrategia? Si lo consideramos como dentro de las 4 cucharaditas cafeteras de azúcar al día, yo no tengo problema. No es una mala estrategia. El problema, primero, es que sí tenemos que ver, sí me cuesta un poquito de trabajo ese punto porque tenemos que analizar primero que sea por selectividad y no tanto porque tenga una, ¿cómo se dice? Una dependencia al azúcar. Y por lo tanto, cuando los chiquitos consumen, están altos en el consumo de los azúcares, no les gusta, por ejemplo, principalmente el chayote. ¿Por qué? Porque simplemente no les sabe a nada. O la calabaza o la lechuga, muchísimo menos, porque simplemente no les sabe a nada. Entonces, sí es un proceso de ir bajando los dulzores para que el chiquito vuelva a educar sus alimentos, su boquita y empiece a volver a reconocer el sabor real de los alimentos. Y la verdad es que sí sucede. Si empezamos a controlar esta parte de los azúcares, es probable que empiecen a comer más las verduras. Si antes se comían, no sé, porque le decíamos, cómete aunque sea esta rodaja de betabel, ahora ya se va a comer 2 o 3. Una opción también para empezar a comer las verduras sin cansarnos tanto son las verduras deshidratadas porque vienen crujientes y saben un poquito diferentes y eso también les ayuda. Pero de primera instancia, para que empiecen a comer verduras, primero hay que bajar los azúcares para poder lograr que sí suceda, para poder educar su paladar, eliminando los edulcorantes. Cualquier tipo de endulzante artificial. Si dicen, no, pues es que la verdad yo no le voy a hacer caso a la nutrióloga, no me interesa quitarle los edulcorantes o los endulzantes artificiales, el endulzante que yo recomiendo para los niños es el monk fruit. Nada más. ¿Por qué? Porque este monk fruit viene, limón y sal, sí, no tengo problema. El monk fruit viene, viene de una fruta, dentro de la fruta. Y lo que es el stevia y los demás edulcorantes vienen de la hojita o vienen de la savia del árbol. Entonces, estos no, yo creo que varios tienen conocimiento o lo pueden relacionar a que causan alergias. Hay quienes tienen contacto con cierto tipo de hojas o tienen contacto con el árbol y causan alergia. Entonces,
también eso no es como lo adecuado. Primero, para que puedan comer verduras, necesito que tengan que disminuir los azúcares para poder favorecer el consumo de verduras, para poder favorecer que se establezca las papilas gustativas, porque es una realidad. Perfecto, muchas gracias, Aiko. Pues no sé, mamás, papás que están aquí, por cierto, prendan cámaras, papás, no vemos a nadie, estamos aquí a pura pantalla oscura, nada más estamos Miss Karen y Aiko y yo viéndonos. Fíjate, Aiko, que yo puedo compartir que los niños de maternal, o sea, que son niños de 1 año o 2 añitos, veo que se comen muchos de ellos las verduras con mucha más facilidad y por eso veo la importancia que desde chiquititos los enseñen, ¿no? A ir comiendo este tipo de alimentos, porque ya cuando llegan a preescolar o a primaria y así siguen año con año, ya para ellos es algo normal. Y yo veo que muchos de ellos se lo comen, que pareciera que se están comiendo de verdad un pastelillo, ¿no? O sea, se lo devoran y lo disfrutan y eso es muy bonito verlo para nosotros como adultos, porque nos enseñan cómo hay algo que se puede disfrutar en la zanahoria, en el chayote, en la papa, o sea, todo como saboreándoselo mucho, ¿no? Y creo también otra cosa importante es que nos vean a nosotros como adultos comer eso, porque si yo te lo voy a dar, pero ya hago cara de, te lo tienes que comer porque estás chiquito y pobrecito de ti que te vas a comer ese brócoli, pues creo que también desde ahí empieza. No sé si nos puedas un poquito hablar sobre eso, Aiko. Sí, efectivamente, cuando nosotros empezamos a dar la alimentación complementaria, la técnica con la que se da sí es importante. Sí, la verdad es que sí recomiendo que vayan con el especialista para hacer todo este proceso. Lo que pasa es que cuando ya los chiquitos empiezan a comer, entramos como al año de vida y caemos nosotros ay, es que cómo no va a probar esto, este manjar de Dios, ¿no? Entonces ahí, la verdad es que es cuando ya valió queque. O sea, la verdad, perdón por la expresión, pero es como el primer paso a que el chiquito efectivamente va a empezar a buscar cosas más dulces porque pues obviamente le gustan. Pero si nosotros le enseñamos a esto nada más se come en este momento y se disfruta en este momento, la verdad es que sí lo entienden, de veras que sí lo entienden. Sí pasa que así como hay niños que consumieron de chiquitos verduras, siguen consumiendo verduras y no tienen problema, pero no tuvieron como este intercambio tan intenso con los otros tipos de alimentos fritos o endulzados. Así como pasa de que tienen este intercambio y de repente ya no quieren nada de eso, o sea, me gustaba pero ya no lo quiero. También hay que tomar en cuenta, y esto psicólogo nos dice, es el desarrollo normal de los chiquitos donde encuentran, y normalmente es como en los 3, 4 años, por ahí, si menos no me equivoco, 5, no, como a los 3, 4, que se vuelven muy independientes. Ellos ya se dan cuenta que pueden ir, venir, suben, agarran, bla, 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 bla. Ahí hay que tener ojo, es una ventana de oportunidad del niño para ganar a papá. Es decir, yo niño le digo a mi papá, no quiero. Y papá dice, está bien. Ahí ya ganó el niño. Entonces ahí tenemos que cuidar ese punto. La verdad sí es importante porque luego va a decir, cada vez que diga, no quiero, ojo, a mi papá o a mi mamá, o sea, también hay que estabilizar en qué momento, porque para todo hay uno, ¿no? O sea, hay una situación. En el alimento, si estamos en la comida y el niño dice, no me quiero comer esto, no es que le puedes comentar, está bien, por hoy no te lo comas, pero te lo voy a dar otro día para que lo vuelvas a probar. No le podemos decir, no podemos permitir que su no en ese momento de individualidad que está logrando hacia su persona, lo traslapole a la comida. Ese es mi punto, porque sí, como niño la verdad es que sí son muchísimas cosas que tenemos que cuidar. Pero en este caso es cuidar que su no se traslapole a la comida, porque al final de cuentas uno como papá va a decir, pues ya me dijo que no, no voy a estarle preparando algo que me dijo que no, entonces se lo voy a desaparecer. Y al momento que se lo desaparece, eso es un gran problema. Sí o sí tenemos que seguírselo ofreciendo, aunque sea 3 días después o 4 días después en una presentación muy diferente. Cuando los chiquitos no comen verduras por el sabor dulce, lo recomendarles darle verduras dulces. ¿Como cuál? ¿Cuál es la que más le gusta a los niños? Es muy raro que un niño diga que no a la zanahoria. La verdad, es muy raro. ¿Por qué? Porque es un sabor dulce. Si conoce, el camote no es una verdura, es un cereal, pero también se lo comen. ¿Por qué? Porque es dulce. Entonces,
tenemos que ver tenemos que bajar ese dulzor para que pueda favorecer el consumo de las verduras. Sí, la verdad es una condicionante. Y sí, papás, definitivamente no es fácil. No les voy a mentir. Pero la verdad es que sí, no es fácil, pero sí necesito que lo vayan viendo como primer objetivo, este mes, vamos. Segundo objetivo, sabes que no voy a empezar ahorita, pero no voy a soltar el otro. No es fácil, la verdad es que no es ser fácil ser papá, por ningún lado es fácil, pero tampoco es imposible, ¿va? Entonces sí les pido de favor pues, que sí se chiquen también ustedes como papá de que están haciendo su mejor esfuerzo y que no lo están tomando a desidia. Ese es el principal punto. Y el hecho de que estén aquí es porque quieren lograr algo. Muchas gracias. Muy bien, pues bueno, pues con esto cerramos nuestra sesión. Buenas tardes a todos y muchas gracias. Hasta luego.